Javier susurró, nunca pensé que un día mi propio padre podría ser la sombra más oscura de mi vida. La habitación estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj, que parecía burlarse de mí. Cada recuerdo que regresaba ardía en mi pecho, y la culpa se mezclaba con el miedo. A veces lo veía a los ojos y sentía que me podía romper con una palabra. No podía respirar sin sentir que algo dentro de mí se desmoronaba. Recordé aquella tarde en que su mirada cambió, y todo lo que creía seguro se derrumbó. Ana estaba allí, su rostro inocente atrapado entre nuestro conflicto. Todo se volvió un eco de mentiras y gritos que nunca se habían dicho en voz alta. Cada paso que di, después de eso, se sintió como caminar sobre vidrio roto, y aún así, no podía escapar de la verdad que me perseguía. «Perdóname», murmuré, aunque sabía que nadie escucharía. La confusión y la rabia me consumían, y el peso de lo no dicho era casi insoportable. La memoria de aquella tarde volvía a mí como un relámpago. Cada palabra que no dije parecía retumbar en mi mente. Miguel me había hecho sentir pequeño, insignificante, y yo había mirado a Ana buscando consuelo, que no existía. La culpa se había instalado en cada esquina de mi alma. Intenté gritar, pero mi voz se quebró, y solo el silencio respondió. Me sentía atrapado entre lo que debía decir y lo que temía revelar. Cada gesto de Miguel era un recordatorio del poder que tenía sobre mí, y la impotencia me consumía. Ana lloraba en silencio, incapaz de entender por qué todo se volvía tan oscuro tan rápido. Y mientras el reloj seguía su marcha, yo comprendí que no había escapatoria de la sombra que él proyectaba sobre nuestras vidas. Intenté recordar los momentos felices, pero incluso esos se habían teñido de miedo. Cada sonrisa de Ana parecía una acusación silenciosa, cada gesto de Miguel un recordatorio de lo que nunca debía decir. La casa se sentía más fría, más opresiva, y cada rincón parecía guardar secretos que no podía enfrentar. La rabia y la tristeza se mezclaban en un cóctel que me asfixiaba, y me di cuenta de que, de alguna manera, siempre había estado solo en esta batalla invisible. El dolor no solo era mío, sino de Ana, atrapada sin defensa. Y allí estaba Miguel, observando, implacable, como si cada suspiro nuestro alimentara su poder. La tensión se volvió insoportable, y entendí que esta historia apenas comenzaba. Me levanté, intentando recomponerme, pero cada paso resonaba en la casa vacía como un eco de mi impotencia. Miguel permanecía inmóvil, un muro de autoridad que parecía imposible de atravesar. Ana me seguía con la mirada, sus ojos llenos de preguntas que yo no podía responder. La sensación de ahogo era real, cada respiración se volvía un recordatorio de la tensión que nos envolvía. Sentí que la verdad podría destruirnos, pero también que esconderla nos estaba matando poco a poco. Cada decisión parecía equivocada, cada silencio un acto de traición. Y en ese instante comprendí que la sombra de Miguel se había convertido en la mía también y que no había vuelta atrás. Finalmente me senté junto a Ana, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con escapar. Le tomé la mano y susurré palabras que no podían reparar el daño, pero al menos podrían mostrarle que estaba allí. Miguel permanecía distante, una presencia silenciosa que nos observaba como si nuestro dolor fuera un entretenimiento. Todo se mezclaba: miedo, amor, culpa y desesperación. La noche se cernía sobre nosotros, y con ella la certeza de que nada volvería a ser igual. El silencio se convirtió en un grito contenido, un recordatorio de que algunas heridas no se cierran y que algunos secretos permanecen incluso cuando los confesamos en voz baja. El narrador observó a Javier respirar como si el aire pesara plomo. Pensó en la manera en que la casa guardaba ecos. Javier dijo: «Si abro la boca, todo se parte». La lámpara vibró con el viento. Ana miró el suelo como si pudiera hundirse. Miguel cruzó el pasillo con pasos medidos. La memoria arañó las paredes. Javier dijo: «No fue un instante, fue un goteo». Ana apretó la muñeca con dedos tensos. Miguel sonrió sin calor. El narrador notó que la vergüenza era una lengua muda. La lluvia golpeó los cristales como dedos impacientes. Javier dijo: «No voy a mentir más». La luz hizo franjas en su rostro. Ana tembló y tragó en seco.
Miguel dejó caer un susurro que heló la sala. El silencio fue un animal escondido bajo el sofá. El narrador entendió que el miedo buscaba sillas vacías. Javier dijo: necesito decirlo, aunque me rompa. La noche inclinó su hombro sobre el barrio. Todo quedó suspendido. El narrador siguió a Javier hasta la cocina, donde el azulejo devolvía reflejos cansados. Javier dijo: aquí aprendí a callar. La cafetera esperaba sin agua. Ana se asomó al marco y no cruzó. Miguel apoyó los nudillos en la mesa y midió el espacio. La nevera zumbó como un insecto nocturno. Javier dijo: cada plato limpio era un pacto. El narrador vio un temblor breve en su mandíbula. Ana murmuró algo que se perdió en la campana. Miguel soltó una risa honda que no tocó sus ojos. El reloj de pared marcó una marcha amarga. Javier dijo: no quiero otra noche de sombras. El narrador oyó la palabra promesa sin pronunciarse. Ana dio un paso atrás. Miguel inclinó la cabeza como quien firma un recibo. La luz fría partió la escena en dos mitades. Nada se reconcilió. El narrador notó cómo el pasillo parecía más largo de lo que era. Javier dijo: hubo señales que no quise leer. Las fotos enmarcadas miraron hacia otra parte. Ana rozó el marco con la uña y se arrepintió de inmediato. Miguel ajustó el puño de la camisa con precisión quirúrgica. El suelo crujió una protesta lenta. Javier dijo: me quedé por miedo a perderlo todo. El narrador contó 3 respiraciones hondas pintomiescas. El de contiene tiene palamas a fondo 3 respiraciones. Ana dijo: no quiero más gritos. Su voz fue un hilo pero cortó. Miguel respondió: aquí nadie grita. La frase cayó como un sello. Javier dijo: hoy no. El narrador sintió el aire cambiar de peso. La bombilla osciló y la sombra bailó sobre las fotos. El corredor se cerró como un libro. Quedó una página doblada. El narrador llevó la mirada al balcón, donde el agua corría en hilos fríos. Javier dijo: no soy el de antes. La tela de la cortina respiró con la brisa. Ana apoyó la frente en el vidrio y dejó un óvalo de vaho. Miguel se mantuvo a 2 pasos. Exacto, como un compás. La calle brilló como una herida reciente. Javier dijo: me aprendí tu silencio de memoria. El narrador oyó un trueno que partió la frase. Ana dijo: quiero dormir sin sustos. La palabra sustos quedó colgada en el toldo. Miguel replicó: mañana será igual si no obedeces. El metal del pasamanos enfrió la escena. Javier dijo: ya basta. La cortina golpeó 2 veces. El narrador pensó en cerraduras que no cierran. Contó un no. Quedó un olor a ozono. El narrador regresó al salón como quien vuelve a una escena del crimen invisible. Javier dijo: no voy a sostener este techo con mentiras. La lámpara dejó un círculo tibio en la alfombra. Ana se sentó con la espalda recta y guardó la muñeca en el regazo. Miguel tomó el control remoto y no encendió nada. La electricidad vibró sin salida. Javier dijo: si me rompo yo. El narrador percibió una quietud recién nacida. Ana dijo: yo te escucho. La frase abrió una rendija. Miguel murmuró algo como un cerrojo. Javier dijo: vamos a decirlo claro. La noche por fin dejó de empujar las ventanas. El narrador entendió que el ancla había sido lanzada. Ahora había que ver si la cadena resistía. El narrador abrió la mañana en la cocina, con luz pálida y olor a pan tostado. Javier dijo: hoy voy a ordenar lo que callé. La ciudad sonó lejana. Ana mojó el borde del vaso y lo hizo cantar. Miguel revisó el móvil sin prisa. La tostadora expulsó 2 sombras doradas. Javier dijo: hay cosas que no se arreglan solas. El narrador notó que el aire ya no dolía tanto. Ana dijo: ¿nos iremos algún día? La pregunta se quedó flotando entre migas. Miguel replicó: hoy se estudia. La mesa capturó esa sentencia como un golpe suave. Javier dijo: no más amenazas. El reloj marcó 8 veces como si asentara. El narrador vio una grieta en el hábito. La luz subió un tono y mostró el polvo en vuelo. Algo comenzaba a moverse.
El narrador acompañó a Javier por la escalera del edificio, donde las voces ajenas eran murmullo. Javier dijo: «Necesito ayuda para poner nombre a esto». El pasamanos guardó la palma húmeda. Ana bajó peldaños contando en silencio. Miguel esperó arriba como un juez sin sala. El portal olía a piedra antigua. Javier dijo: «Basta de fingir normalidad». El narrador oyó una puerta abrirse en otro piso. Ana apretó las correas de la mochila. Miguel añadió: «La discreción es respeto». La frase cayó como una tapa. Javier dijo: «La discreción fue mi jaula». La bombilla del rellano parpadeó. El narrador notó que el eco repetía solo ciertas palabras. Afuera, la calle respiró humedad. Todo parecía inclinarse hacia una decisión. El narrador posó la escena en una plaza húmeda, bancos brillando. Javier dijo: «Voy a hablar con Elena». Los árboles dejaron caer hojas como notas breves. Ana miró a las palomas pelear por migas invisibles. Miguel se quedó en la sombra del kiosco. Un coche pasó despacio. Javier dijo: «Ella sabe parte de lo que no dije». El narrador percibió un hilo de alivio. Ana dijo: «¿Confiamos en ella?». La duda pesó más que la mochila. Miguel murmuró: «Las confidencias traen deudas». La frase olió a metal. Javier dijo: «Prefiero pagar que seguir mudo». Las nubes se abrieron un palmo. El narrador escuchó una promesa pequeña. La plaza sostuvo la respiración. La decisión encontró tierra. El narrador presentó a Elena al borde del parque, con abrigo claro y mirada atenta. Javier dijo: «Necesito que escuches sin adornos». La tierra húmeda olía a raíz. Ana se mantuvo a un paso, midiendo gestos. Elena respondió: «Di lo que te quema». Sus palabras tenían filo dulce. Miguel no se acercó, pero su silencio ocupó sitio. Javier dijo: «No puedo sostener su versión». El narrador notó un temblor en el labio. Ana dijo: «Quiero dormir tranquila». Elena asintió sin preguntas. Miguel dejó un mensaje en el móvil y lo guardó. Javier dijo: «Hoy empiezan los nombres». El viento movió las hojas como un aplauso breve. El narrador registró la apertura de una compuerta. Nada volvería a su cauce anterior. El narrador sostuvo la escena en una cafetería tranquila, olor a cítrico y vapor panto. Javier dijo: «Lo que callé me volvió de piedra». La taza dejó un anillo pálido. Ana dibujó un círculo en el vaho del cristal. Elena respondió: «Ponlo en una sola frase». Miguel se reflejó de paso en la ventana y siguió. Javier dijo: «Acepté lo que me partía por miedo». El narrador notó que la sala hizo silencio. Ana dijo: «No quiero heredar ese miedo». Elena afirmó: «Eso es un comienzo». La máquina exhaló un silbido breve. Javier dijo: «Voy a contarlo todo». El narrador sintió el peso cambiar de dueño. La tarde dobló la esquina. La verdad pidió sitio en la mesa. El narrador sostuvo la sala en un silencio cortante, como vidrio fino. Javier dijo: «Elena no sabe todo, pero sabe lo que basta». La lámpara vibró con un zumbido leve. Ana miró la puerta entreabierta y se abrazó los codos. Miguel apoyó la palma en el marco como si la madera fuera aliada. Elena respiró hondo antes de hablar. «¡Pum!». Elena dijo: «No voy a tapar nada». La frase dejó una muesca en el aire. Javier dijo: «Yo encendí mentiras para caminar de noche». El narrador vio una chispa de vergüenza en sus ojos. Miguel respondió: «La casa se gobierna sin escenas». La palabra escenas sonó a amenaza envuelta en terciopelo. Ana dijo: «Quiero que alguien me crea». El reloj se atrasó un latido, o así pareció. Javier dijo: «Hoy el orden se quiebra». La ventana mostró un cielo plomizo. Elena dijo: «Nombrad lo que duele». El narrador sintió la mesa inclinarse hacia la verdad. El narrador acercó la mirada al pasillo, donde las fotos parecían apartar sus rostros. Javier dijo: «No fui valiente cuando Ana me pidió luz». Elena sintió sin romper su calma. Miguel dijo: «Las palabras mal puestas destruyen familias». La palabra destruir dejó un frío en las paredes.
Ana frotó el cristal de un marco con el pulgar. Javier dijo, yo mantuve la puerta cerrada para no oírte. El narrador notó que la sombra de Miguel crecía con el atardecer. Elena dijo, el silencio también es una acción. Él no es una acción. Miguel sonrió apenas, corto y seco. Ana dijo, quiero dormir sin candados. Javier dijo, hoy abro la puerta. El pasillo exhaló madera vieja. El narrador entendió que el giro no era un truco, era una llave que había esperado demasiado. Las fotos dejaron de mirar al suelo. El narrador llevó a todos a la cocina, donde el acero devolvía rostros quebrados. Javier dijo, yo encubrí gritos callados. La frase dejó espuma en la garganta. Elena dijo, digamos qué ocurrió, sin adornos. Miguel apoyó los nudillos sobre el mármol como un sello. Ana dijo, yo no inventé nada. El narrador vio el parpadeo de una bombilla que dudaba. Javier dijo, preferí ser útil que justo. Miguel respondió, elegiste paz. La palabra paz sonó hueca. Elena dijo, eso no fue paz, fue obediencia. Ana respiró como si nadara contra una corriente. Javier dijo, me quedé cuando debía irme. El narrador sintió que la baldosa vibraba con la confesión. Miguel desvió la mirada al reloj. El tiempo no acudió a rescatar a nadie. La puerta de la nevera cerró un capítulo de aire. El narrador abrió el balcón a la ciudad mojada. Javier dijo, elegí la comodidad de Miguel para no enfrentar mi miedo. La lluvia dibujó líneas sobre el cristal. Ana dijo, no quiero volver a callar por nadie. Elena sostuvo la mirada como un abrigo firme. Miguel dijo, no te conviene abrir heridas. La palabra heridas dejó un brillo cruel en la barandilla. Javier dijo, la herida es que yo consintiera. El narrador notó que el aire cargaba olor a cobre. Ana preguntó si habría otro hogar. Elena respondió, sí, con reglas nuevas. Miguel apretó los labios, y el silencio se volvió filo. Javier dijo, voy a denunciar lo que sé. La palabra denunciar cortó la noche en dos. El narrador escuchó la ciudad responder con un trueno bajo. El narrador dejó que la sala respirara otra vez. Javier dijo, no soy el héroe de nadie, pero hoy no seré cómplice. Ana sostuvo su muñeca como si fuera un ancla liviana. Miguel dijo, vas a arrepentirte. La palabra arrepentirte cayó como plomo dulce. Elena respondió, lo que pesa es seguir igual. Javier dijo, he llamado a alguien que entiende de esto. El narrador percibió un hilo de alivio y otro de terror. Ana dijo, quiero creer que podremos reír sin mirar puertas. Miguel dio un paso atrás. Mínimo, pero verdadero. Javier dijo, no voy a proteger tu versión. La lámpara dejó un círculo firme sobre la mesa. El narrador entendió que el giro no era sorpresa, era decisión. La noche parecía más corta. El narrador encendió la mañana con un gris limpio. Javier dijo, hoy lo cuento entero. La taza humeó despacio. Ana miró el vapor como si leyera un mapa. Miguel dijo, no tienes pruebas de nada. La palabra pruebas raspó la loza. Elena respondió, hay relatos coherentes, hay fechas, hay huellas. Javier dijo, mi boca fue el candado. El narrador observó su garganta moverse como si rompiera hielo. Ana dijo, no quiero volver atrás. Miguel se apoyó en la encimera con un gesto de dueño tardío. Javier dijo, acepté lo inaceptable, por costumbre. La frase se quedó clavada. Elena asentó con un gesto pequeño, como firmar en silencio. El narrador sintió que el día por fin tenía aristas claras. La casa dejó de encubrirse. El narrador los llevó a la plaza, donde el suelo aún lucía marcas de lluvia. Javier dijo, empecé a aceptar pequeñas renuncias hasta no reconocerme. Ana pateó un charco como quien apaga una chispa. Miguel dijo, eres dramático. La palabra dramático sonó de hojalata. Elena respondió, el dolor no es teatro. Javier dijo,
guardé secretos que no eran míos. El narrador notó que la brisa traía olor a hierro. Ana dijo, quiero crecer sin miedo al pasillo. Miguel guardó silencio por primera vez en horas. Javier dijo, este es mi final y mi principio. La frase trazó una línea en el suelo mojado. Elena añadió, seguimos. El narrador entendió que el clímax no es ruido, es precisión. La plaza aceptó la palabra. El narrador posó la escena en la oficina de Elena. Paredes claras y olor a papel. Javier dijo, voy a firmar mi declaración. El bolígrafo esperó en línea recta. Ana miró por la ventana y contó balcones. Miguel dijo, no entiendes las consecuencias. La palabra consecuencias sonó a candado dorado. Elena respondió, la consecuencia de callar fue peor. Javier dijo, me arriesgo por Ana y por mí. El narrador vio cómo la mano dejó de temblar. Ana dijo, yo te creo. La frase llenó de aire la sala. Miguel cerró los ojos un segundo como quien pierde un tren. Javier dijo, se acabó mi miedo a tus normas. El papel recibió tinta con un suspiro leve. El narrador oyó el punto final caer con un peso nítido. El narrador devolvió a todos a la sala, ahora ordenada como para recibir juicio. Javier dijo, no temo tus silencios. La lámpara dibujó un círculo perfecto. Ana colocó la muñeca sobre la mesa mirando al techo. Miguel dijo, esto te va a costar. La palabra costar quiso sonar grande y sonó gastada. Elena respondió, lo caro fue sostener la mentira. Javier dijo, hoy duerme la verdad en esta casa. El narrador percibió una paz áspera, recién nacida. Ana dijo, quiero música, otra vez. Miguel apretó la mandíbula y evitó la ventana. Javier dijo, no habrá más llaves ocultas. La frase se quedó encendida como un testigo. El narrador supo que el centro de la tormenta había pasado y dejaba grietas por donde entra la luz. El narrador cerró el día con un cielo limpio, punto Kraskan. Javier dijo, no puedo deshacer lo que permití, pero sí impedir su regreso. La calle olía a pan punto. Ana dibujó una sonrisa pequeña, aún cauta. Miguel dijo, no has terminado conmigo. La sombra de su voz no encontró asiento. Elena respondió, ya no decides el marco. Javier dijo, mi lealtad era miedo. El narrador oyó ese cristal romperse por fin. Ana dijo, quiero aprender a reír alto. Javier dijo, te lo prometo. La noche llegó sin peso, como una sábana fresca. Punto. El narrador comprendió que el clímax había dejado un vacío exacto, donde cabía una vida nueva sin cadenas viejas. Punto. La puerta se cerró sin estrépito. Punto. El narrador abrió la mañana con luz quieta sobre las cortinas. El polvo flotó como notas suaves que no herían. Javier dijo, he dormido sin sobresaltos por primera vez. La frase no pidió permiso y se quedó. Ana ordenó los cuadernos con paciencia nueva. Elena dijo, hoy solo hacemos sitio al después. El hervidor silbó como un aviso amable. Miguel pasó por el pasillo sin tocar nada. El narrador notó que no ocupó tanto aire como antes. Javier dijo, no voy a discutir tus sombras. La mesa recibió pan y mermelada. Ana dijo, quiero colgar dibujos en el salón. La idea encendió una esquina clara. Elena sonrió con cansancio. Bueno, punto. Miguel dijo, no me borraréis. La palabra quedó fría, pero ya no mandó. Javier dijo, no te borro, te aparto. El narrador contó 3 respiraciones parejas. La casa aprendía otro idioma. El narrador llevó la escena a la plaza recién lavada. El aire olía a pan y a hoja rota. Javier dijo, no me fío de mis hábitos, así que los vigilo. La frase abrió guardia interior. Ana soltó migas a palomas impacientes. Elena dijo, pon horario a tu calma. El reloj del kiosco parpadeó con precisión, torpe. Miguel se mantuvo a distancia, como un eco que teme su origen. Javier dijo, no voy a negar tu existencia. Ana dijo, pero no quiero que decida a mi tarde. La frase caminó sola hasta un banco. Elena asintió con gesto breve. Miguel dijo, ¿os creéis a salvo?
El narrador observó que la sombra no alcanzó los pies. Javier dijo: estoy cansado de parecer entero. El viento trajo una canción de calle. La vida entró por un resquicio. El narrador colocó papeles sobre la mesa del salón, ordenados por fechas. La luz entró como una regla clara. Javier dijo: no voy a mirar atrás para castigarme. La tinta secó sin manchas. Ana dibujó una casa con ventanas grandes. Elena dijo: cada documento es un paso, no un altar. El sonido del bolígrafo fue una cuerda firme. Miguel tocó el timbre y nadie abrió. El narrador sintió que la cerradura también quería sanar. Javier dijo: no voy a negociar mi paz. Ana dijo: quiero invitar a alguien a merendar. La idea ocupó el sofá sin pedir permiso. Elena llamó a su contacto y tomó notas concisas. El reloj marcó una hora limpia. Javier dijo: esto me pesa menos cuando lo nombro. La tarde estiró los hombros. El narrador llevó la conversación a la cocina tibia. El vapor subió como bandera sin escándalo. Javier dijo: me asusta fallar ahora que empecé. La taza tembló 1 milímetro y se quedó. Ana dijo: si fallas, practicamos. La frase sonó a suelo firme. Elena respondió: el progreso no es una recta. La encimera devolvió reflejos amables. Miguel dejó una nota bajo la puerta. El narrador registró que fue papel, no golpe. Javier dijo: no voy a leerla hoy. Ana puso 2 platos y una servilleta azul. Elena dijo: el cuerpo tardará menos que la memoria. El reloj dio 2 toques claros. Javier dijo: no permitiré que el miedo administre mis días. El hervor apagó su propia impaciencia. Quedó hambre buena. El narrador cerró el día en el balcón con cielo claro. La ciudad respiró sin prisa. Javier dijo: hoy no he levantado la voz dentro de mí. La frase cayó suave y ancló la barandilla. Ana contó aviones como si fueran planes. Elena dijo: mañana repetimos lo que funcionó. Un vecino regó plantas y dejó olor a tierra. Miguel pasó por la calle sin mirar arriba. El narrador midió la distancia y no dolió. Javier dijo: gracias por quedarte cuando era más fácil huir. Ana dijo: yo no me suelto. La noche tomó forma de manta ligera. Elena sonrió y guardó el móvil. Javier dijo: que esta calma no sea un premio, que sea costumbre. El aire sostuvo la promesa. Las ventanas no necesitaron vigías. El narrador abrió la última mañana con una claridad que no pedía perdón. El pasillo olía a jabón nuevo. Javier dijo: hoy recojo mis llaves internas. La expresión fue simple y exacta. Ana colgó un dibujo en el marco que antes evitaba. Elena dijo: lo que nombraste ya no te gobierna. El timbre sonó sin amenaza. Miguel esperó detrás de la puerta sin pisar el felpudo. El narrador contó los segundos y no pesaron. Javier dijo: no voy a discutir contigo. Ana dijo: tenemos planes. La palabra planes arrimó sillas. Miguel respondió: no habéis terminado de oírme. El eco murió pronto. Elena dijo: el límite ya está puesto. La mañana siguió su curso, como si conociera el camino. Nadie corrió. Nadie se escondió. El narrador los llevó a la oficina donde el trámite aguardaba. El reloj digital marcó una hora precisa. Javier dijo: vengo a cerrar el capítulo con firma y voz. La recepcionista pidió documento y respiración. Ana se sentó con los pies colgando y latido en calma. Elena dijo: repite lo esencial. La sala olía a papel limpio. Miguel no entró, pero dejó un mensaje sin destinatario claro. El narrador observó que la amenaza buscó asiento y no encontró. Javier dijo: no volveré a estar disponible para tu control. Ana dijo: hoy comemos fuera. La frase sonó a victoria doméstica, tanto brinte. Elena apuntó el número de expediente. La impresora cantó un final pequeño. El capítulo cerró sin ruido. El narrador colocó la escena en la cafetería de la esquina. El vapor escribió líneas sobre el cristal. Palpa Bain. Javier dijo: no necesito justificar mi paz. La taza calentó las manos sin temblor. Ana dijo: quiero tarta con canela.
La risa fue pequeña y verdadera. Elena respondió: celebrar también es trabajo. El camarero dejó platos como quien instala un rito. Miguel pasó por la acera y no dobló la mirada. El narrador midió la ausencia y la aceptó. Javier dijo: he aprendido a hablar antes del estallido. Ana dijo: quiero invitar a Elena al cine. Las sillas parecieron asentir. La tarde entró sin pedir mesa. Quedó música baja y sitio para respirar. El narrador volvió a la sala al caer la tarde. La lámpara dibujó otro círculo, esta vez amplio. Javier dijo: no necesito un final perfecto. La frase no buscó aplauso. Ana preparó una lista de cosas por aprender. Elena dijo: la rutina cuidará lo que abriste. Un vecino rió en el patio y no molestó. Miguel envió un correo que no recibió respuesta. El narrador observó que el silencio por fin no dolía. Javier dijo: no te debo mi forma de mirar. Ana dijo: quiero luz en el pasillo por gusto, no por miedo. Las paredes guardaron la frase como una planta nueva. La noche pidió entrar sin botas. El narrador cerró la historia al borde del balcón, con la ciudad latiendo despacio. El aire ya no vigilaba. Javier dijo: no soy el mismo, y por fin, eso es suficiente. La frase se quedó como un faro pequeño. Ana dijo: mañana colgamos más dibujos. Elena respondió: y hacemos pasta con limón. El humor fue alimento. Miguel no subió las escaleras. El narrador entendió que a veces la derrota es un silencio lejos. Javier dijo: me perdono sin permiso. La barandilla no necesitó apretar. Ana dijo: ¿y si alguien duda, qué hacemos? Javier dijo: vivimos igual. La noche cerró sus ventanas con cuidado. Quedó una última verdad en pie,